Sí, ya se está grabando. Ok, entonces, bueno, les decía, vamos a continuar con este script que pues sirve para comentar varios de los aspectos básicos en términos del uso de R y de RStudio. Ya vimos primero cómo importar archivos que están en otros formatos, particularmente, bueno, lo vimos para el caso de Excel, se puede hacer con diferentes formatos, pero bueno, vimos cómo importamos y nuestros datos están en un archivo de Excel, cómo lo importamos a un objeto de R. Permítanme tantito que se siguen incorporando personas. Por cierto, buenas tardes a los que se van conectando. Ok, entonces, bueno, esta parte ya la vimos diferentes métodos. Hay métodos simples, aunque, bueno, simples en términos de que pues utilizan funciones básicas, pero pues requieren algunos métodos adicionales, como guardar el archivo como CSV, poner la ruta, y métodos que, por ejemplo, bueno, vimos que este método requiere instalar el paquete RootXL, pero una vez instalado, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces ya vimos cómo hacer eso. Vimos también algunas funciones que nos permiten conocer un poco más de la estructura de nuestros datos. Y también ya vimos funciones más estrictamente estadísticas, aunque pues digamos que vimos funciones básicas, en el sentido de que son funciones que nos sirven para calcular estimadores puntuales. Por ejemplo, queremos saber la media. Bueno, utilizamos la función min. Queremos saber el valor máximo, bueno, pues es max. La mediana, median. La varianza, var. La desviación estándar, SD. Los cuartiles, pues platicamos que había dos opciones, ¿no? Directamente con cuantil, que nos da pues más alternativas, diferentes fórmulas, no solamente cuartiles, sino deciles, percentiles, o, bueno, estrictamente cuartiles. También funciona summary. Summary nos da los cuartiles y la media. Pero bueno, vean, estas funciones con las que estuvimos trabajando son para calcular estimadores muy específicos, muy puntuales, y además de también una variable muy puntual, ¿no? Vean que estas funciones se aplican para vectores o para columnas dentro de una tabla, ¿no? Ya sea matriz o data frame. Una por una, por ejemplo, lo hemos hecho más con peso, tomamos un poquito, bueno, en el script, hay diferentes variables, hay peso, longitud, mercurio, pero pues tome peso, ¿no? Me pareció interesante. Y entonces, bueno, lo hacemos con peso. Por ejemplo, si quisiéramos hacer el análisis exploratorio de la variable, por ejemplo, con niveles de mercurio, concentración de mercurio, tendríamos que hacer esto mismo, pero sustituyendo donde dice peso por mercurio. Hay otras funciones que es a partir de donde vamos a retomar el script. En la línea, bueno, depende un poco. Yo ayer hice algunas ediciones, pero no las guardé, entonces este es el script original. Es la línea de 66. Si ustedes sí guardaron las cosas que estuvimos agregando, pues quizás se modifique un poquito la numeración, pero debe estar por ahí, en la línea 60 y tantos. De hecho, justo por eso dejo como un espacio, ¿no? Para que quede más claro. Vamos a pasar a funciones que nos permiten, o sea, igual sirven para el análisis exploratorio de datos, pero nos permiten trabajar de una manera, pues, un poco más eficiente, hacer algunas cosas más rápidas o varias cosas que de la otra forma hacemos en varios pasos en un solo paso, ¿no? Y empezamos con la función sapply o sapply, si lo decimos así, tal cual. Esta función es apply o sapply. Bueno, quiero que ustedes mismos descubran, ejecutándola, qué es lo que hace. Ejecuten esta línea de código, la que dice sapply y entre paréntesis hg, summary, y díganme, o bueno, compartan en el chat, qué les aparece como resultado en la consola. ¿Qué hace sapply? A ver, ejecútenlo y vean qué pasa. ¿Qué les da? Te da el resumen de las variables, de cada variable. Ajá, exactamente, da el resumen de cada variable. De hecho, bueno, por ejemplo, en el caso de Ramón, lo que le da es un mensaje de error y quizá alguien más le pasó. ¿Por qué sale ese mensaje de error? Recuerden que siempre es importante verificar eso.
Porque vean, el mensaje dice, el objeto HG no se encontró. Ahí lo que ocurrió es que Ramón no guardó el espacio de trabajo de ayer. Y entonces, pues no pasa nada demasiado grave, pero lo tendrías que importar de nuevo, Ramón. Tendrías que importar de nuevo el objeto HG. Puedes irte, bueno, a la parte de arriba, o ya vimos, el método más rápido es import dataset desde Excel. Te vas a explorar, a browse, buscas el HGXLS. Ahora sí, ya le volví a poner las extensiones a los archivos, no sé por qué aparecían sin extensión, eso siempre ayuda. Entonces, buscas lo seleccionas y lo vuelves a importar, Ramón. Esa es la cuestión. Por eso te dice, el objeto no se encuentra porque no lo guardaste, no se quedó guardado en el ambiente. Yo sí lo tengo guardado y bueno, si ustedes también, ¿cómo lo saben? Pues viendo el panel de environment, ¿no? Si no les aparece HG, lo tienen que importar de nuevo. Si ya les aparece, quizá eso también fue lo que pasó en tu caso, Yasmin. Si ya les aparece, el resultado es algo como lo que compartió Alexandra, como lo que compartió Alex ahorita, ¿no? O sea, vean que les da el resumen. ¿Por qué el resumen? Porque adentro del paréntesis utilizaron summary, que da un resumen, pero vean que se los da para cada una de las columnas del objeto. Para eso sirve la función apply, para que cierta función se aplique para todas las columnas, para diferentes columnas. No lo tenemos que hacer haciendo una por una, ¿no? De summary peso, summary longitud. Ahora ejecuten la línea de código de abajo, la que dice sapply hg,min. De hecho, bueno, yo no ejecuté la de summary. Aquí ya aparece, vean en la consola. Pues es justo lo que compartió Alex, ¿no? Para cada una de las columnas nos da el resumen. Que bueno, para las variables cuantitativas, el resumen que da summary son los cuartiles y la media, bueno, mediana, media. Para las cualitativas, pues simplemente el número de datos y el tipo de carácter, ¿no? Si ejecutan la línea de sapply hg,min, ¿qué resultado les aparece en la consola? ¿Qué les da? A ver, háganlo y... A mí me parece un mensaje de, bueno, un aviso y dice que no son argumentos numéricos o lógicos. Ajá, pero es importante, no es un error, es un aviso, es una advertencia, de hecho lo voy a correr, ¿no? En primera, sí nos da un resultado, o sea, nos da la media para cada una de las variables. Vean que aquí otra cosa que estamos viendo es que las funciones pueden llegar a convertirse en argumentos de otras funciones, ¿no? Por ejemplo, apply es una función que lo que dice es calcula algo para todas las columnas, pero le tenemos que indicar qué es lo que vamos a calcular y eso se lo indicamos con la función correspondiente, pero aquí va dentro del paréntesis, ¿no? Aquí la función se utiliza como argumento, entonces aquí le estamos diciendo calcula la min, o sea, calcula la media. ¿Por qué nos aparece una advertencia? De hecho, ¿por qué nos aparecen dos advertencias? Porque apply para lo que sirve es para que lo calcule para todas las columnas, pero hay dos columnas que son variables categóricas y por lo tanto el cálculo de la media no es aplicable, por eso nos aparece NA y por eso sale dos veces, ¿no? O sea, si hubiéramos tenido tres variables categóricas, nos hubiera dicho tres veces lo mismo, ¿no? De hecho, nos lo explica. El argumento no es numérico o lógico, no se puede sacar un promedio, por eso nos da NA, pero no es un error, nos calcula lo que puede calcular, ¿no? Nos da la media de la fecha, pues son números, no tiene mucho sentido el promedio de la fecha, pero bueno, lo calcula porque son números. Más interesante, nos da el promedio de peso, longitud y mercurio. De hecho, en realidad, de lo que tendría caso calcular la estadística descriptiva, pues sería esas tres últimas variables, ¿no? Entonces, podemos empezar a combinar pues las ideas que ya hemos visto, ¿no? Por eso en la siguiente línea de código, o sea, apply nos permite hacer el cálculo para todas las columnas. O sea, es bueno porque de las otras formas lo tenemos que hacer columna por columna, pero quizá buscamos algo intermedio. O sea, si queremos trabajar más rápido,
no tener que estar calculando, o sea, columna por columna, o sea, un montón de funciones para peso, luego ese mismo montón de funciones para longitud, luego para mercurio, pero tampoco nos interesa calcularlo para todo. Bueno, podemos utilizar sapply, pero acotar qué columnas realmente son para las que tiene sentido o tiene interés calcularlo con los corchetes, ¿no? Que es lo que está en la siguiente línea de código. Recuerden, los corchetes nos permiten seleccionar columnas o filas, en este caso columnas. Entonces, si ejecutamos esta línea de código, nos da la media para peso, longitud y mercurio, ¿no? Y entonces esa apply funciona con cualquier función de estadística descriptiva. Ya lo hicimos con summary, lo hicimos con min, por ejemplo, la desviación estándar. Si ejecutamos la línea de código que dice sapply hg,sd, nos da la desviación estándar, nos aparece también un mensaje de advertencia por las mismas razones. Ok, para que no pase eso, seleccionamos qué es lo que está en la siguiente línea de código. Ok, es apply a todo HG, ok, no a todo. Las columnas 4 a 6, calcula la desviación estándar. Ahí ya no nos aparece ninguna advertencia, ¿no? Simplemente nos aparece el valor de la desviación estándar para esas 3 columnas. Entonces, sí se entiende para qué sirve la función sapply. Perfecto, ya nos ayuda un poco, ¿no? Ya no tenemos que ir columna por columna, pero vamos a seguir viendo otras funciones, otras herramientas que nos permiten optimizar el trabajo. La siguiente, todo esto, por cierto, está en las hojitas. Bueno, en este caso no son hojitas, bueno, son hojitas virtuales. El archivo PDF o los archivos PDF, porque hay dos, pero ese está en el primero, de la guía de funciones. Aquí viene la explicación. Lo pueden saber también con ayuda, por supuesto, siempre. Pero aquí nos dice, ¿no? sapply, ¿qué hace sapply? Calcula la función para todas las columnas. Y ahora vamos a ver otra función que se llama stat.desc. El detalle con la función stat.desc es que, de hecho, no es una función de la paquetería base. Sí, vamos a brincarnos. Váyanse a la línea 73, ejecútanle y díganme qué les aparece en la consola. ¿Qué resultado les da? ¿Les da un valor numérico o qué sale? Error. Error, exactamente. Y bueno, como comenta Vivi, o sea, ¿qué dice el error? Dice, no encuentra la función stat.desc, no puede encontrar la función stat.desc porque stat.desc no forma parte de la paquetería base. Stat.desc es una función que forma parte de otro paquete independiente que se llama Pastex, que de hecho ustedes probablemente no tengan todavía. Entonces, de hecho, lo primero para poder utilizar stat.desc es que instalen el paquete Pastex, ya saben cómo. Nos vamos aquí en el panel inferior derecho a la pestaña de paquetes, Packages, Instalar, y pues ponen el nombre, lo buscan, Pastex, como los pastes de Pachuca, pero con C, ¿no? Y pues lo instalan, tarda, no tarda mucho, entonces, pero bueno, vayan instalando. Pastex es un paquete sobre todo para cierto tipo de análisis ecológicos. Tiene algunas funciones muy específicas, pero también tiene funciones que permiten hacer lo que estamos ahorita viendo, la estadística descriptiva, digamos, básica, pero de manera más eficiente. Ya una vez que se instala, ayer ya lo platicamos, cuando se instala, pues se va desplegando el avance en la consola, además en letras rojas, entonces algunas personas pues ya sentían que un virus había invadido su computadora o algo así, pero no es normal, simplemente se está instalando el paquete. Al final, pues ya les aparece un mensaje de confirmación y pues saben además que está instalado porque ya les va a aparecer en la lista de paquetes, ¿no? Y de hecho, ahí pueden ver la descripción. Es un paquete para el análisis de series ecológicas de espacio-tiempo, pero entre otras funciones y entre otras gracias, tiene esta función que ahorita nos va a resultar bastante práctica. ¿Ya lo instalaron? Ok, perfecto. Si ya está instalado, acuérdense que eso ya quedó instalado. Eso no lo van a tener que volver a hacer. Déjenme ver. Dice, ya, no me deja instalarlo. Me parece que debe especificar el paquete.
¿En dónde te aparece eso, Yasmin? ¿En la consola? Puedes copiar y pegar exactamente como te aparece. Suena como a un asunto de versiones, de versión de R o de RStudio, pero si puedes copiar y pegarlo como para saber exactamente qué está pasando ahí. Pero bueno, ahorita lo resolvemos, Yasmin. Y mientras, si ya lo tienen, recuerden, lo que hay que hacer, eso en cada sesión, es activar el paquete. ¿Cómo se activan los paquetes? ¿Se acuerdan? Hay dos formas. Seleccionándolo directamente en los paquetes, ¿no? En el cuadrito del lado izquierdo. Ajá. Una, la más simple, bueno, la más visual, con botoncitos. Seleccionas la Pero ahí casilla, fue la- ¿no? Ajá, ahí está. Le picas aquí, le picas y ya. Y de hecho, aparece que hiciste la otra con funciones, con library, invocándolo, sí, que bueno, cuando decimos eso para un paquete, es con la función library, ¿no? Entonces, por eso, eso de library. Ahora, los scripts de R, pues, digamos, se comparten, se socializan, inclusive algunas revistas invitan. Hay ahora muchas revistas, pues, invitan, cuando uno quiere publicar algo, te invitan, a veces, pues, casi te obligan a publicar material suplementario, ¿no? A publicar los datos originales, o, bueno, gráficas que ya no entran ahí. Y inclusive ahora, si haces análisis estadísticos, pues también tienes la opción de publicar tus scripts. Entonces, ustedes cuando revisen artículos, si se van a la parte de material suplementario, se van a dar cuenta de que a veces ahí también están los scripts de R, que eso pues es en aras de que se puedan replicar los análisis, ¿no? Que sepan exactamente qué hicieron los autores. Y hay autores que tienen un estilo en sus scripts. Vean, por ejemplo, este es un script, este es de un curso, pero al inicio del script le ponen library. ¿Por qué? Porque ellos más bien dicen, pues de una vez, vas a ocupar todos estos paquetes para que sepas. Si no los tienes instalados, instálalos. Y como los vas a ocupar de una vez, actívalos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo pongo hasta el momento en que se va a ocupar una función de ese paquete, ¿no? Pero este es como otro enfoque de, ok, voy a hacer un script y ya sé que voy a ocupar estos paquetes. Pues pongo todos al principio, ¿no? Pero recuerden, es importante que se activen porque si no, aunque los tengan instalados, no van a poder utilizar sus funciones. Aquí ya lo instalaron y lo activaron. Bueno, no sé, Yasmin, déjenme ver. Dice ya, le puse a instalar con la palomita. Ok. Ya, creo que ya sé qué pasó, Yasmin. O sea, es que, o sea, te aparece esto, ¿no? Hasta ahí todo bien, pero tienes que escribir el nombre. O sea, tienes que escribir aquí Pastex, porque, o sea, creo, por lo que me dices que te parece, falta especificar eso o no está correctamente escrito o algo así. Chécalo, o sea, que se abra esto y escríbelo. Y debe tener autocompletado. Y si no aparece autocompletado, eso es más bien problema de conexión, aunque si estás ahorita conectada, pues no debes tener problemas con el internet o no estarías aquí. Pero sí, igual faltó escribirlo o escribirlo correctamente, Yasmin. Y ya, o sea, ya cuando lo escribiste aquí, pues ya le das instalar, ¿no? Y ya debe quedar. Ok. Si no me dices, pero bueno, vamos a avanzar otro poquito. Ya está la función stat.desk. Ahora sí, ya pueden correr la línea 73. Pues córranla y díganme qué pasa. ¿Qué hace stat.desk? ¿Qué les sale cuando lo ejecutan? Te quiere reiniciar R. Ok. Sí, dile que sí. No pasa nada. Restart. Es que sospecho que en tu caso hay varias cosas que son como de versión. No sé si no tengas la última versión o a lo mejor es con la cuestión de Windows, porque de hecho ayer que estuvimos viendo lo de cómo importar, o quizá es más de la computadora, si quieres. Bueno, o sea, reinícialo, dale restart y eso ya debe salir. Si no me dices. Ok. Y los demás ya pudieron ejecutar stat.desk HG. ¿Qué hace? ¿Qué les da? Da un análisis más completo de los valores estadísticos. Sí, de un solo jalón, o sea, aquí no tienes que estar función min, o sea, función para la media, función para la mediana. De un solo jalón y para todas las variables del data frame, calcula un montón de cosas. De hecho, calcula tantas cosas que
es un poco confuso en algunos casos saber qué, ¿no? En algunos casos, pues es más o menos obvio. Minimax, pues es más o menos obvio que son mínimo y máximo. Range es el rango. Sum, pues es la suma, ¿no? Median y min, pues es mediana y media. Pues bueno, var, la desviación estándar. ¿Esto qué es? ¿Qué será? STD, dep. La desviación estándar. La desviación estándar. Pero ¿qué es, por ejemplo, nbr.val? ¿Qué creen que sea? ¿O qué es SE.min? ¿Alguna idea? No, profe. ¿No? Ok, ese es un poco el detalle, ¿no? nbr.val es el número de valores. Ahí les está diciendo cuántos valores tienen en sus datos. Otro pequeñísimo detalle, o sea, porque uno es saber, la otra, algo que también complica un poco la interpretación, es la forma en que se los presenta. Porque, vean, por ejemplo, el número de valores dice 1.72, dirán, no, yo no tengo 1.72, o sea, si revisamos el archivo, ¿cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? Son 172, ¿no? Son 172, de hecho eso nos está diciendo. Aquí, o sea, no solamente, vean, para longitud y para mercurio se aparece como 172. ¿Por qué? Porque hay más espacio. Lo que pasa es que nos pone muchos decimales, pero sí son 172 datos. Aquí lo pone de otra forma, porque no cabe. Es 1.72, pero ¿qué significa esto? Sí, es la notación científica. Exacto, por 10 a la 2, ¿no? Es notación exponencial, notación científica. 1.72 por 10 a la 2 es 172, ¿no? Recuerden que la notación científica pues, se utiliza para valores muy grandes o muy chiquitos. Bueno, aquí en realidad está un poquito de más, pero es una mera cuestión de espacio. De hecho, vean, si lo hacemos más grande y volvemos a correr stat.desc, pues ya nos aparecen algunas, otras no nos aparecen. Eso ahorita lo podemos modificar y lo vamos a modificar. Ese es uno de los detalles. El otro de los detalles es saber qué significa cada cosa. Les digo, nbr.val es el número de valores para cada variable. nbr.null es el número de valores nulos. nbr.na es el número de datos faltantes. Aquí no hay ni valores nulos ni datos faltantes, pero ya vimos que hay conjuntos de datos en los que hay, es importante saberlo. De hecho, si quieren saber qué significa cada una de esas cosas, pues como de costumbre, la forma más directa es invocar la ayuda de la función, por eso está la siguiente línea de código, help stat.desc, y en la ayuda, pues ahí les dice, stat.desc, de hecho justamente quiere decir eso, ¿no? Estadística descriptiva para un data frame o una serie de tiempo, y entonces aquí les dice, o sea, pueden modificar 3 argumentos para determinar exactamente qué les da. Les puede dar los datos básicos, que por default sí se los da. Y aquí les dice, ¿no? El número de valores, eso es nbr.val, el número de valores nulos, el número de valores faltantes, el mínimo, el máximo, el rango, la suma. Luego, propiamente, estadística descriptiva, les da la media, la mediana, el error estándar de la media, eso es SE.min, el intervalo de confianza de la media al 95%, eso es CI.min 0.95, y la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, eso es lo que significan. En la guía de funciones, pues también viene, y bueno, pues viene traducido, simplemente es la misma información, pero traducido, ¿no? Que pueden sacar con cada argumento. Vean que ustedes pueden decidir si quieren más o menos información que eso. Por ejemplo, en este caso, si ustedes ya saben de antemano que para este conjunto de datos nada tiene valores faltantes y les queda claro el número de datos, no es algo tan relevante para ustedes, se lo pueden quitar. Pueden agregar el argumento basic igual a false, o sea, por default, basic
Recuerden, eso funciona como argumentos lógicos. Basic igual a true, les da todo lo de la parte de basic. Si le ponen basic igual a false y lo ejecutan, vean que ya no les da eso del número de valores, valores faltantes, o sea, se va directamente a la parte estadística. O sea, les da media, mediana, varianza, desviación estándar, ¿no? Eso ustedes lo pueden modificar. Sigue apareciendo en notación científica, que pues eso es porque la función pues está así programada para que con valores de miles lo pone en notación científica, y eso pues puede ser pues un poco impráctico, pero se puede modificar. De hecho, lo podemos modificar para esa línea de código o podemos ya establecerlo para todo el script. Ayer preguntaban un poco eso, ¿no? Cuando veíamos las funciones de los cuantiles, de, y si le ponemos type en esa línea, ¿aplica para todo el resto? No, aplica para esa línea. Pero también se pueden modificar opciones que apliquen para un script completo o para lo que hagamos de ahí en adelante. Para eso, o sea, esas opciones se definen con una función que justamente se llama options. Entonces vamos a ver cómo modificar ese tipo de detalles, como que no nos salga o nos salga cuando queremos que sí nos salga, los resultados en notación científica o modificar el número de decimales, por ejemplo, ¿no? Vean, corran la línea de código 76. Con eso invocamos la ayuda para la función options. Y aquí el número de argumentos posibles, pues son muchos. Pero los argumentos que modifiquemos con options van a tener efectos globales para todo nuestro script, de hecho, para toda la sesión en la que estemos trabajando en ese momento. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Podemos definir el número de cifras significativas, el número de decimales después del punto, pero ya no lo tenemos que estar haciendo línea por línea o para una función en particular, sino para todo un script o para toda una sesión. Podemos también definir, por ejemplo, o sea, cómo queremos que nos presente los resultados. Y lo que vamos a hacer ahorita, sobre todo porque stat.des, pues es bastante práctica, pero les digo que tiende a presentar los resultados cuando hay algún valor de miles o cuando hay un valor de menos de 1, pues nos lo pone en notación científica. Si eso nos confunde o no nos gusta tanto, lo podemos modificar con la función options y uno de sus muchos argumentos, vean que se llama SciPen, que justamente es Sci de Scientific Notation, notación científica, y Pen de penalización. Entonces, el argumento SciPen, le ponemos un valor y entre más bajo sea el valor, si le ponemos 0, de hecho todo nos lo va a poner en notación científica. Si le ponemos un valor alto como 100, aunque sean inclusive millones, no nos lo va a poner en notación científica. Y podemos poner valores intermedios, ¿no? O sea, es como la forma de definir cuándo sí, cuándo no. Aquí, como queremos quitar la notación científica, vamos a poner un valor alto, el que está en el script, options, SciPen igual a 100. Lo ejecutamos, no aparece nada en la consola, no pasó nada, pero vamos a volver a correr la línea de código de arriba. Stat.desc, hg, basic igual a false. Vean, si la volvemos a correr, nótese que ya no nos aparece notación exponencial. Arriba, antes de modificar SciPen, pues de hecho, le digo, los valores grandes nos aparecían en notación científica. Aquí, inclusive los valores de miles, pues ya aparecen sin la notación científica. Lo que sí es que siguen apareciendo con muchos decimales. Y eso también lo podemos modificar para esa función y de ahí en adelante, ¿no? Porque vean que cada función, y eso depende de quién la programó y cómo la programó, ¿no? O sea, min nos da la media con ciertos decimales. Summary nos da la media con un número de decimales distintos. Stat.desc nos da la media con más decimales. Si queremos estandarizar eso, de que calculemos lo que calculemos, nos lo dé siempre con 3 decimales o con 4 o con 5. O sea, queremos pues ya establecer el número. En realidad, no necesariamente decimales. Ahorita vamos a recordar eso, comentar. Cifras significativas. Utilizamos options, pero ahí el argumento digits. Por ejemplo, en este caso, vean, nos da pues muchos, no sé ni cuántos.
pero bueno, muchos decimales. Entonces lo queremos dejar en 3. Ejecutamos esta línea de options digits igual a 3. Y vean, si volvemos a ejecutar la misma línea de código, la de stat.desc hgbasic igual a false, vean que ya nos lo da con 3 cifras significativas. Y aquí, vean, por ejemplo, o sea, le pusimos digits igual a 3 y peso, pues cifras significativas, pues son 3 decimales después del punto, longitud igual. Pero, por ejemplo, aquí en Mercurio diríamos, ay, aquí nos da 4. ¿Por qué? Porque son cifras significativas y hay un valor, de hecho hay 2 valores, de 0.0 y algo. Y recuerden que el 0 no cuenta para las cifras significativas, ¿no? Entonces, en realidad, pues como el valor más pequeño tiene 3 cifras significativas, o sea, 4 decimales después del punto, pero el primero es 0, aquí nos lo da con 4. Lo mismo con el año, ¿no? Ay, no, este tiene muchos, pero bueno, porque el coeficiente de variación es muy chiquitito, ¿no? Entonces, definimos cifras significativas, que realmente es lo importante, ¿no? La otra cuestión, pues, interesante y útil de lo que definimos con options es que esto sí tiene efectos globales. Inclusive si nos regresamos, recuerden que, por ejemplo, min nos daba con un montón de decimales, pero si nos regresamos a la línea 50 y tantos y volvemos a calcular la media de peso, vean que ya queda predefinido y ya queda modificado el número de cifras significativas, ¿no? Entonces, pues nosotros lo podemos modificar, le podemos poner 5, 2, según el caso. De hecho, eso en sentido estricto dependería de nuestra variable y de cómo medimos nuestra variable y de la precisión de los instrumentos con los que medimos nuestra variable, o pues a veces de conveniencia, ¿no? Si queremos más o menos decimales, pero ese tipo de cosas las podemos definir con options. Y podemos empezar a combinar ideas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya vimos, de esta forma, pues ya nos da la estadística descriptiva, nos siguen apareciendo las columnas de nombre y especie, pues no es aplicable, estadística descriptiva, y para la fecha nos calcula cosas, pero pues ya dijimos, o sea, nos la calcula porque los años son números. Pues sí, 2000 es un número, ¿no? 1999 es un número, pero en realidad ahí no nos interesa hacer cálculos de las fechas, ¿no? No nos interesa el promedio de la fecha, nos interesa como criterio de separación o de comparación. Entonces, podemos también con stat.desc seleccionar columnas específicas con los corchetes, ¿no? Lo que está en la siguiente línea de código, pues simplemente, vean, ahí ya hace mucho más sentido la estadística descriptiva para peso, longitud y mercurio. De hecho, nos da la estadística descriptiva. Stat.desc también tiene algunos parámetros que nos indican la normalidad de los datos, norm, o sea, también nos puede calcular cosas relacionadas con la evaluación de la normalidad de los datos, que ayer platicábamos un poquito de por qué es importante. Por default, no está activado, o sea, norm igual a false. Si sí queremos que además de la estadística descriptiva nos muestre ciertos parámetros relacionados con la normalidad, pues lo podemos modificar. Le ponemos norm igual a true, lo que está en la línea de código 80, y nos da la estadística descriptiva que ya hemos visto, la media, la mediana, varianza y demás, pero vean que además nos da cosas como, ¿se acuerdan de skewness y kurtosis? El sesgo y la kurtosis, que son medidas de qué tan desviada está la distribución de nuestros datos respecto a la distribución normal, que a veces sí tiene una distribución medio de forma de campana, pero como cargada hacia un lado, eso es skewness, a la izquierda o a la derecha, o achaparrada o puntiaguda, ¿no? Es esa parte de kurtosis, que hay distribuciones leptocúrticas. No se acuerdan mucho de eso, a ver, déjenme. Que es Yo no, es perdón, una de las muchas formas, ¿no? De evaluar normales. Digo, esto puede ser relevante puede ser relevante para ustedes o no. Si sí es relevante para ustedes, le ponen norm igual a true. De hecho, evalúa eso. Vean, esta es como una distribución normal perfecta. Y kurtosis positivas o negativas, pues indica, ¿no? Si está demasiado angosta o demasiado achaparrada. Y el skewness indica el sesgo, si está como simétrica.
o está medio jalada hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Si tiene sesgo positivo o sesgo negativo. O sea, eso lo pueden interpretar a partir de estos datos. Y de hecho también esa es una prueba de normalidad, la prueba de Shapiro-Wilk. Este es el estadístico y este es el valor P, que igual se puede hacer de otras maneras, ¿no? O sea, digo, solo para que sepan, pero pues quizá no quieran eso, ¿no? Y bueno, stat.desc sirve para data frames completos, para ciertas columnas, o si quieren, también lo pueden aplicar para una sola columna, ¿no? En esta línea de código, pues yo en ese momento solo lo quiero hacer para peso. Ah, ok, pues que me dé la estadística descriptiva para peso. Si le quito lo de norm, pues me da el número de datos y pues me da la estadística descriptiva básica. O sea, aquí la cuestión es que ustedes lo ajusten a lo que les sirva, ¿no? Pero bueno, stat.desc nos permite calcular muchas cosas de un solo jalón. Ya no tenemos que estar haciendo una función para la media, la desviación estándar. Vean, de un solo jalón, una sola función, nos calcula todas estas cosas. Pueden ser un poquito más o pueden ser un poquito menos. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Profe, Basics, es que me perdí un poquito de eso. ¿Solo es para quitar la notación científica? No, basic es si quieres que te salga o no, o sea, aparte de la estadística como tal, esta parte de número de valores, datos faltantes. Mira, por ejemplo, aquí en HG peso, vamos a hacerlo. Si le ponemos nada más HG peso, o sea, sí, me da la media, la mediana, varianza, pero también me da esto. ¿Cuántos valores? 172. ¿Cuántos de ellos son nulos? Pues ninguno. En cuántos no tengo el dato? Ninguno. Si tú dices, eso ya lo sé, o sea, yo no necesito eso, en esta misma línea, si quieres, agrégale basic igual a, y si no quieres que salga, ¿qué habría que poner? False. False o F, como dice la chavista, F, y lo ejecutamos. Y mira, lo que te sale como resultado es solo la estadística, ¿no? Ya no te dice cuántos valores, cuántos faltan, sino solo media, mediano. O sea, tú puedes controlar qué quieres que te salga o que no te salga con stat.desc. Ah, ok. Sí, gracias, profe. Ok, sino de qué. Y bueno, vamos a pasar a otra función que también es útil. De hecho, esta puede ser todavía más útil. Bueno, en un sentido, me salieron revueltos esos datos. ¿A qué te refieres con que te salieron revueltos, Jasmine? O sea, te sale esto, pero, por ejemplo, es que eso igual y tiene que ver con el espacio. O sea, cómo les va a salir depende. Es un, bueno y malo de RStudio. Por ejemplo, si yo lo pongo todo apretado y lo ejecuto, bueno, vamos a ejecutar uno que tenga mucha información. O sea, me va a salir en una sola fila. Me puede costar un poco más de trabajo. O si lo pongo como muy despegado, o sea, me lo va a acomodar al espacio que tenga. Pero lo importante es la información, ¿no? Por eso no se espanten de si les sale, vean, y por ejemplo, si lo reajusto, me lo va reacomodando. Entonces no se preocupen tanto por esa parte. De hecho, esto les digo, lo pueden guardar a un objeto o, pues bueno, si son poquitas cosas, esto pues más fácil, lo copian y lo pegan, ¿no? Pero pues pueden guardar, o sea, pueden guardar los resultados también como objetos. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a ver otra función que es tapply o tapply. Ya habíamos visto otra que era sapply o sapply, que es para calcular lo mismo para múltiples columnas. Pero aquí tapply funciona un poco diferente porque aquí van a calcular las cosas para una sola variable, para una sola columna. Van a calcular cierto parámetro, pero aquí lo útil es que tapply les permite calcularlo por separado para cierto factor. Por ejemplo, para entender el funcionamiento, la lógica de esta función de tapply, vamos primero, antes de que lo corran, a analizar esta línea de código, ¿no? La línea 84, o sea, este apply. Y entonces, bueno, estamos trabajando con el objeto HG, pero primero ponemos la variable para la que queremos que nos calcule algo. Entonces le estamos diciendo, ok, calcúlanos la variable peso. Al final ponemos que queremos que nos calcule min. Si calculamos min, nos va a calcular la media, el promedio. Pero en medio ponemos la columna de especie, porque de esta forma le estamos diciendo, o sea, calcúlame el promedio de peso, pero para cada especie. Para que sea más claro, ahora sí, ejecuten esta línea de código y vean cómo les aparece.
lo que les aparece, estos valores, es el promedio de peso, pero separado para cada una de las especies que tienen en esa muestra. Este es el promedio, o sea, porque antes, o sea, todo lo que habíamos sacado arriba era el promedio de todos los peces. O sea, el promedio de todos los peces es este. Pero aquí podemos ver que sí hay diferencias importantes. Por especie, pues ya se sabe que depende de la especie, ¿no? Y pues aquí también el promedio de peso, pues depende de la especie. O sea, Amia calva, en promedio pesan casi 2,5 kilos, pero vean que hay especies que el promedio, pues andan 100 gramos, ¿no? O 200 gramos. Pues en general son peces chiquitos. ¿Ok? Esa es la ventaja de TIAPLAY, que nos permite calcular, pero por separado para un factor. ¿Qué pasó, Karen? Veo tu mano levantada. Ay, es que cuando le había, ahorita lo quité, pero había puesto, ¿cómo te play? Y me salía la opción de base o algo con ese, pero no sabía cuál darle. De Ahorita, escribir directamente la función, em, ¿o a qué te refieres? sí, cuando le puse play en la parte de objeto, me aparecía como dos opciones, una de base y otra Ah, de no sé qué cosa, pero no sabía cuál darle, pero ahorita ok, ya, ok. Te refieres a esto, ¿no? Que si tú lo escribes ande. manualmente. Ajá, o sea, Ujú. es que de hecho hay dos cosas en R que se llaman TAPLY, pero la que tú quieres es la función, porque la otra en realidad no es una función. Si te fijas, las funciones siempre tienen este iconito como de un rectángulo azulito medio diagonal. O sea, si tú Ajá. escribes cualquiera, min, o sea, si es función, bueno, lo sabes por el iconito y lo sabes porque también te sale, ¿no? Que está entre paréntesis. En este caso, si tú empiezas a escribir, dices, yo lo quiero escribir manualmente. Pero si te fijas, esto no es una función, es otra cosa dentro de R que se llama TAPLY. Esta es la función, ¿no? Por el icono y porque te salen los paréntesis y te dice los argumentos que lleva. Entonces sería la de abajo. A Ah, veces ya, llega, sí, 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 ya, a veces, gracias, profe. sí, no, ¿de qué? ¿Sí? Y bueno, TAPLY puede servir, o sea, podemos calcular cualquier cosa con cualquier variable numérica y agrupado por cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo hicimos con la pura media. Con la siguiente línea de código, hacemos eso, o sea, calcular cosas relacionadas con el peso, pero separadas por especie, pero con summary, pues para cada especie nos da lo que nos da summary, ¿no? Que son los cuartiles, la media, bueno, mínimo, máximo, media, mediana, ¿no? Pero por separado. Y lo podemos combinar, por ejemplo, pues como ya instalamos el paquete de Pastex, ya lo tenemos activado, ya vimos la función stat.desc, podemos combinar herramientas, podemos combinar stat.desc con TAPLY, y entonces si ejecutamos esta línea de código, vean que lo que ocurre es que para cada, o sea, todo lo que ya vimos que nos calcula stat.desc, nos lo calcula, pero para cada especie por separado. Vean, para Amia calva nos dice, pues, ¿cuántos hubo? Pues fueron 13, ¿no? ¿Cuántos otros faltantes? Ninguno. La media y demás. Si ya lo corrieron, posiblemente también notaron que les aparecen algunas advertencias al final. De hecho, les aparecen 4 advertencias. Dice, NaNs fueron producidos. ¿A qué se debe? Bueno, porque hay algunas especies, de hecho 4 especies, por eso les aparecieron 4 advertencias, en donde, pues vean que sí les aparece, o sea, mínimo, máximo, mediana, media, pero para la varianza les sale Na. Para la desviación estándar le sale Na. Para el coeficiente de variación le sale Na. Para el error estándar de la media le sale Na. ¿Por qué creen que le salga Na? Para esas cosas. De hecho, ahí mismo está la respuesta. ¿Qué valor les aparece en nbr.val? ¿Y qué significa eso?
Solo hay un dato, exactamente, Vivi. O sea, hay algunas especies. Para la mayoría de las especies en esta matriz, en esta tabla, pues sí hay varias, ¿no? Por ejemplo, vean, de Robaleta prieta, pues sí hay varios organismos. De Amia, pues también, Amia calva, hay varios organismos, Amia gruniens. Pero vean que hay algunas especies para las que se encontró un solo individuo. Y como con la función tapply le estamos diciendo que lo calcule para cada especie por separado, pues de que lo calcula, pero cuando tienes un solo individuo, pues esto no sale porque estas son medidas de variabilidad. La varianza, la desviación estándar, el error estándar del coeficiente de variación son medidas de variabilidad. Y si tienes un solo individuo, pues no tienes variabilidad. De hecho, en realidad, el dato que da es el dato de ese individuo. Por eso, nótese que el mínimo, el máximo, la suma, la mediana y la media son iguales, 5,642, porque eso es lo que pesó ese único individuo, ¿no? Entonces, pues por eso, pues nos dice que no se puede calcular, ¿no? ¿Por qué no salen 4? Porque esto pasó para 4 especies, ¿no? Vean, por ejemplo, parece si hubo 23 organismos, parece si hubo 14, 92, pero este es otro caso en donde nada más hubo uno, ¿no? Y es lo mismo. Entonces, en realidad nos está avisando, no, o sea, no es que no haya funcionado, no hubo un error, simplemente nos está avisando, ¿no? Entonces, bueno, tapply es una función bastante útil porque le digo, podemos hacerlo para cualquier variable, ahorita lo hicimos por peso y separado por especie, pero podemos hacer, por ejemplo, calcular la media, pero para los niveles de mercurio, y separados ahí no por el factor especie, sino por el factor fecha. Si corremos la línea de código de abajo, vean que esos valores son los promedios de mercurio. Aquí no importa la especie, sino que importa el año. Y aquí podemos ver las tendencias. Podemos decir, ok, pues de hecho en tal año hubo una reducción, o fue aumentando o fue disminuyendo, ¿no? Digo, podemos aplicarlo para cualquier combinación, pero siempre va primero una variable cuantitativa para la que queremos calcular algo. Después se indica una variable categórica, un factor para el que queremos que nos lo calcule por separado. Y después la función, aquí utilizada como argumento, de qué queremos que calcule. Por ejemplo, con esta última línea de código, nos calcula para cada año, para la variable mercurio, los cuartiles, la media y la mediana, ¿no? Aquí podemos hacer el comparativo por año. Entonces la función tapply también puede ser bastante versátil. ¿Sí se entiende? Sí se entiende un poco la utilidad de estas funciones. Vean que empezamos de funciones muy específicas y estamos viendo funciones que nos permiten trabajar un poco más eficientemente, optimizar el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Poder sacar varias cosas de golpe o poder sacarlas por separado. ¿Qué pasó, Kate? Veo tu mano levantada. Tengo una duda, profe. Por ejemplo, ¿se puede modificar el intervalo de confianza o ese es así por default? Se puede modificar. Por default, por ejemplo, en stat.desc, te da el intervalo de confianza para el 95%, pero hay argumentos con los que, de hecho, el argumento es conf.int, con el que tú lo puedes modificar, lo puedes sacar al 90% o lo puedes sacar al 99%, y se puede modificar. De hecho, igual en las pruebas de estadística inferencial, ¿no? O sea, el nivel de significancia, pues el caballito de batalla y el valor de default es el 5%, ¿no? Pero tú puedes definir si quieres hacer una prueba al 1%, al 10%, que por ejemplo es el tipo de cosas que en PAST no puedes hacer. Sí se puede modificar con el argumento conf.int. ¿Sí? Ah, ok, profe. Gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir avanzando con el script, porque bueno, ahorita ya vimos algunas funciones que nos permiten calcular cosas de los datos, que es una forma de resumir información de una muestra amplia de datos, ¿no? O sea, a través de, pues un promedio nos da la tendencia, podemos tener una muestra de miles de datos, pero bueno, el promedio lo reduce a un número, la varianza lo reduce a otro número, son complementarios, ¿no? Uno nos da la tendencia general, el otro nos da la variabilidad. Los cuartiles ya vimos que nos dan una idea de la distribución, o sea, es una forma bastante útil de resumir información de una muestra. Pero la otra forma es mediante gráficas, porque bueno, mediante gráficas lo podemos resumir
de manera visual. Bien dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces vamos a empezar ahora a trabajar con gráficas, que no solamente es algo que siempre hacemos, sino que además en R, pues R nos ofrece pues, grandes posibilidades en términos de la realización de gráficas, ¿no? Digo, con Python también se pueden hacer muy buenas gráficas, pero ahorita se van a ir dando cuenta de las posibilidades que nos da R, ¿no? Para realizar gráficas. Vamos a empezar. Hay muchos tipos de gráficas y de nueva cuenta, pues igual con la paquetería base, pueden hacer la mayoría. Con la paquetería base, usualmente cada tipo de gráfica tiene una función específica. Ya hablamos de funciones genéricas para gráficas, como plot, que plot nos va a generar una gráfica y va a generar diferentes tipos de gráficas según el tipo de datos o según la sintaxis, ¿no? Del código. Hay muchas más funciones específicas. También en la guía de funciones hay un apartado, de hecho un apartado amplio para la parte de gráficas. Por ejemplo, y de hecho no todas están en el script, ahorita por tiempo no vamos a ver todas, pero bueno, pues, pueden hacer gráficas de tallo y hojas, histogramas, gráficas de dispersión, gráficas de barras, gráficas de caja, de boxplot, gráficas de pastel, la función SPY. Entonces, vamos a partir, ahorita voy a ejemplificar, porque además, o sea, de hecho, más que concentrarme en cubrir exhaustivamente los tipos de gráficas, algo que creo que les puede resultar más útil, porque ya cada uno de ustedes definirá qué tipo de gráfica va a ser según el tipo de análisis, pero sobre todo quiero mostrarles un poquito más de cómo controlar, cómo modificar los parámetros gráficos, que eso también lo vuelve muy interesante, ¿no? Porque eso lo vuelve muy flexible. Vamos a ver que se pueden modificar, pues desde cuestiones como el color, como las leyendas, si incluimos o no incluimos leyendas, si incluimos o no incluimos ejes, si le ponemos un título, cómo modificamos las letras, el tamaño, el tipo de línea, el tipo de punto. Todo eso es modificable en R, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar a, pues, ponerlo en práctica. Y voy a empezar con el boxplot, en parte porque, bueno, es un tipo de gráfica que ya les platicaba, ¿no? No es tan conocida, pero es bastante útil porque nos da información de varias cosas. Entonces, bueno, corren la primera línea de código, la de boxplot Mercurio. Les aparece la gráfica de caja para el mercurio. ¿Se acuerdan cómo se interpretan estas gráficas? O sea, de hecho les llaman gráficas de caja y bigotes, porque tienen como una cajita central y tienen estas prolongaciones que en realidad en esta versión pues no parecen tanto bigotes, pero también se puede representar de forma horizontal. De hecho, aquí en R, pues también con un argumento se puede poner de forma horizontal. Ahorita lo vamos a hacer. Y bueno, visto de ladito, pues sí parecen como bigotitos, ¿no? Pero ¿qué significan? ¿Qué significan los bigotes? ¿Qué significa la caja? ¿Qué significa esta línea más gruesa de en medio? ¿Se acuerdan de cómo se interpreta un boxplot? Significa la media. Y las líneas que están hacia arriba son los cuartiles. Ajá, exactamente. Esta de en medio, bueno, casi exactamente. Esta de en medio es la mediana. No exactamente la media, que ya vimos que pueden o no coincidir. Esto de hecho es la mediana. Y como bien comenta Christopher, estas líneas son los cuartiles, concretamente la de abajo, el piso de la caja es el primer cuartil, el de arriba es el tercer cuartil. De hecho, a este conjunto de valores, o sea, aquí está el eje, ¿no? Entonces, este sería el valor de la mediana, este sería el primero y el tercero. A este se le llama el rango intercuartílico, que lo podemos interpretar como el conjunto de valores que comprende a la mayoría de los datos. ¿Y los bigotes qué representan? ¿No era la desviación estándar? Indirectamente, o sea, no exactamente la desviación estándar, pero tiene que ver con la variabilidad, porque, pues, como también dijeron por ahí, o sea, hasta donde llega el bigote inferior es el valor mínimo. Este es el valor máximo, bueno, casi el máximo, ahorita lo vamos a platicar, porque, bueno, es como el máximo normal, pero vean que además hay un par de puntitos por arriba. ¿Recuerdan qué significan estos puntitos cuando se ponen de manera como aislada? Porque aquí hay dos puntitos aparte.
De hecho, quizá para que se acuerden mejor, ahora corran la siguiente línea, que es igual a un box plot, pero para la variable peso. Vean que el box plot se ve un poco diferente, ¿no? Y sobre todo, tiene más de esos puntos arriba. ¿Se acuerdan qué pasaba con los pesos? Que ayer estuvimos platicando un poquito, ¿no? Sí. ¿Es porque son datos atípicos? Exactamente, esos puntos son datos atípicos, ¿no? Les llaman de varias formas, datos atípicos, valores atípicos, outliers, muchas veces se utiliza el anglicismo de outlier, ¿no? Datos aberrantes les llegan a llamar, suena un poquito feo, ¿no? Pero bueno, eso significa, de hecho, dentro del mismo proceso de elaboración del box plot y del cálculo de los cuartiles, justamente con base en el rango intercuartílico, se hace una prueba para detectar qué valores son atípicos. O sea, le llamamos outliers o valores que tienen de atípico, que están muy disparados respecto a la tendencia mayoritaria. De hecho, ¿qué pasó, Carla? Veo tu mano levantada. Sí, nada más quiero ver si lo podemos aterrizar un poco rápido, en el sentido de que entonces R hace una normalización. O sea, puedes hacer una normalización, pero normalizar es otra cosa. Porque, o sea, y vamos a llegar a eso mañana, espero, porque es el último día. O sea, normalizar es datos que no siguen una distribución normal, les haces algo que hace que se comporten de forma normal, ¿no? Por ejemplo, sacar el logaritmo, ahí también depende, y por eso justamente esta parte es útil, porque para saber qué puedes hacer, pues sí es útil saber cuál es la razón por la que no son normales. Una de las causas comunes de no normalidad de los datos es justamente lo que estamos viendo aquí, que hay valores que están muy disparados. Ahí, por ejemplo, puede servir calcular sacar el logaritmo, lo que es lo que le llaman transformar los datos. Es un poco polémico, a mí no me gusta mucho, pero es perfectamente válido. Por ahí hay quien no entiende bien la idea de transformar los datos y dice, ¿estás cuchareando? No, no estás cuchareando nada, porque cucharear es selectivamente modificar unos datos sí y otros no, quitar unos sí, quitar otros no. La transformación es un procedimiento estadístico perfectamente... ok, sí, está bien, Rebeca, pues ahí queda la grabación. La transformación es un procedimiento estadístico perfectamente válido porque lo haces parejo para todos los datos. Si tú quieres hacer una transformación logarítmica, le sacas logaritmo a todo. Si quieres transformar por estandarización o por raíz cuadrada, hay varias. O sea, lo sacas a todo, eso es válido. Tiene algunos problemas, pero bueno, si tú quieres aplicar, por ejemplo, un método paramétrico, una prueba T-de-Student, a datos que no siguen la normalidad, o sea, tienes dos caminos, o mejor no haces la prueba T-de-Student y buscas una alternativa no paramétrica que no te pida que los datos sean normales o que no requiera la normalidad para poder confiar en los resultados o interpretarlos adecuadamente, es una opción. O si a fuerza quieres la prueba T-de-Student o hay pruebas que no tienen una versión no paramétrica tan directa, pues normalizas tus datos. Entonces los transformas hasta que ya tienen un comportamiento normal, ¿no? No es lo que estamos haciendo ahorita, pero se puede. O sea, se pueden normalizar los datos en R, sí se puede. ¿Estamos haciendo eso ahorita? No. De hecho, ahorita en realidad estamos explorando cómo se comportan los datos y de hecho esto nos ayuda a entender por qué no se distribuyen normalmente. De hecho, justamente por eso puse estas dos. Recuerden, las gráficas se acumulan. Ahorita no las sustituyó, nos podemos regresar a la gráfica anterior. Y si recuerdan, y si no recuerdan, pues lo volvemos a hacer ahorita. De hecho, el código está arriba, pero pues vamos a hacer summary de mercurio. Para que nos dé la estadística básica general de mercurio. Vean que para el mercurio, la media y la mediana son muy parecidas, porque en realidad la distribución de los datos es mucho más simétrica. Hay un par de outliers, pero pues de hecho vean que es más, o sea, no es perfectamente simétrica, pero más o menos el mínimo, el máximo, quedan a la misma distancia de la mediana. El rango intercuartílico, pues igual el tercer cuartil y el primer cuartil quedan más o menos a la misma distancia, por eso la media y la mediana se parecen, que es un indicio de que la distribución es aproximadamente normal. Hay formas concretas de hacer pruebas de normalidad, o sea, hay pruebas de normalidad, hay pruebas estadísticas de normalidad. Aquí estamos aproximándonos a ojo, aguas con eso, o sea, estoy sacando el tema de la normalidad porque está vinculado y es importante, pero en realidad, si sí quieres evaluar la normalidad formalmente, para ver si eso no es algo, tienes que hacer otras cosas, no hay pruebas específicas.
prueba de Shapiro-Wilk, prueba de Kolmogorov-Smirnov, que también están en R, obviamente, ¿no? Y mañana esperemos, creo que sí nos dará tiempo, espero. Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero ahorita visualmente ya lo puedes notar, o sea, en términos de la simetría. También aguas con eso, ¿no? Porque, bueno, si no es simétrica, seguro no sigue una distribución normal. Pero hay otras distribuciones que son simétricas y no son la normal, ¿no? O sea, la simetría es un criterio, pero no es el único. O sea, el mercurio, pues no es que puedas garantizar que siga una distribución normal, pero es más probable porque la gráfica se ve más simétrica, la media y la media se parecen más. Pero si lo vemos, o sea, vemos la gráfica para el peso, pues entendemos por qué pasaba eso, con summary de peso, de que la mediana y la media eran tan diferentes. Porque nótese que aquí la distribución es súper asimétrica. De hecho, ahorita vamos a hacer el histograma y va a ser más notorio. Y de hecho, eso en este caso nos llevaría a que la mediana sería un estimador más confiable. La mediana está en 709 y vean que la mediana sí refleja mejor dónde están la mayoría de los datos. La media es de 1000, está mucho más por arriba. Ese es justamente el problema con la media. La media, los promedios, son muy sensibles a valores atípicos. O sea, relativamente pocos valores atípicos. Aquí es como más o menos media docena de valores de un conjunto de 172 individuos, pero con esos basta para elevar la media casi 300 gramos, ¿no? De hecho, por eso para ciertos datos, por ejemplo, cuando se habla, un tema que ha estado en el discurso público recientemente, las cuestiones de ingresos, ¿no? Luego se habla de promedio de ingresos. El promedio, cuando hablamos de cosas como los ingresos, las esperanzas de vida, ¿no? También, el promedio no es un buen indicativo en esos casos. Básense en la mediana, no en el promedio, porque los promedios están muy sesgados, porque pues hay valores muy disparados, o sea, y más aquí en México, ¿no? El gran problema, que les digo ha sido parte de la discusión, no me quiero desviar tanto en eso, pero a ver, muy rápido se los muestro. O sea, si vemos, de hecho, el promedio de ingreso en México, pues no es un mal promedio. O sea, lo comparamos con, pues, nuestra región en Latinoamérica y diríamos, pues, el promedio, pues igual ya homogeneizado a moneda común, dólares, pues no, o sea, el promedio como tal no es radicalmente diferente al de países latinoamericanos con condiciones de vida, pues, mejores, ¿no? Chile, Uruguay. El problema no es el promedio. El problema es la distribución, o sea, la variabilidad y la distribución de esos datos, lo cual justamente hace que el promedio, de hecho, no sea un indicador confiable, porque el promedio está completamente inflado. Miren, aquí estaba googleando y buscando, le puse NIC porque hay una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. El INEGI la hace cada 2 años. De hecho, este año toca, pero creo que no se ha hecho. El más reciente es el 2022. Y voy a abrir nada más muy rápido la presentación general de los resultados. Porque aquí muestran, esto es lo más cercano a una estimación confiable de exactamente cuáles son los ingresos de los mexicanos, aunque es por hogar. Y de hecho, bueno, es ingreso en el sentido amplio, porque separan, por ejemplo, el ingreso de salarios de, por ejemplo, percepciones financieras. Pero, permítanme tantito. Perdón, es que estaban tocando la puerta. De hecho, tengo que abrir, pero muy rápidamente. Miren, lo dejo en eso para que lo analicen. Ahí, lo de arriba es el promedio y lo otro son los deciles para que vean las diferencias. Permítanme un minutito y ahorita regreso, pero denle un vistazo a eso. Ya regresé, perdón. Pero vean, ¿no? O sea, ¿cuál es el promedio de ingreso por hogar? Pues el promedio es lo que está aquí. De hecho, vean, bueno, es trimestral, para empezar, entonces, usualmente lo expresamos en términos mensuales, de manera que, pues lo tendrían que dividir entre 3, pero ven, el promedio, o sea, el promedio trimestral es de 50,309 pesos. Si lo dividimos entre 3 mensual, serían como casi de 17,000 pesos mensuales, ¿no? Y bueno, tienen, bueno, pues para hacer el promedio, el que sea el promedio significa que hay menores, mayores, pero pues es como la tendencia. No suena tan mal. El problema es que estos son los deciles
y nos indican la distribución, y es una distribución completamente asimétrica. Para empezar, hay muchísima variabilidad. Este es el primer decir, ayer platicábamos de eso. ¿Qué significa eso? Que el 10% más pobre de los mexicanos, el 10% con menores ingresos, tiene ingresos de 9,938 trimestrales, o sea, de 3,300 pesos mensuales para abajo. Y el 10% más rico tiene ingresos de 163,282 pesos trimestrales, de 50 y tantos mil pesos para arriba, ¿eh? Pero vean, el quinto decil sería la mediana, son 33,367 pesos trimestrales, ¿no? Entre tres son como 11,000 pesos. Se supone que la media y la mediana nos dicen lo mismo, pero aquí la media nos dice que el ingreso le anda pegando a los 17,000 pesos en tendencia, y la mediana nos dice que le anda pegando a los 11,000, son casi 6,000 pesos de diferencia. Lamentablemente, pues la mediana nos está dando una estimación más real, porque de hecho esta media está inflada. Y está inflada porque es un tipo de datos que tiene muchos outliers. La mayoría de la gente tiene ingresos bajos, pero hay poquita gente que tiene ingresos altísimos, bueno, altos, a veces muy altos, y eso infla el promedio, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver más claro justamente con gráficas, como los boxplot o como los histogramas. De hecho, los histogramas sirven más directamente para eso, pero el boxplot permite ver diferentes tipos de información simultáneamente. ¿Qué pasó, Carla? Sí, nada más para redondear, y eso es algo que aprovecho de una vez para agradecerte. Desde ayer me hiciste verlo. Efectivamente, la mediana más que la media, nos hablan del sesgo que pudieran tener nuestros datos respecto a hacia dónde está su comportamiento, ¿no? Que en este caso, pues ya poniéndolo en un asunto de cuestión económica, tal vez lo podemos visualizar un poquito mejor, pero en el caso de que estamos viendo con estos datos que tenemos de los peces, pues está siendo claro, ¿no? Desde ayer nos mencionabas la diferencia que hay entre los pesos y cómo unos poquitos animales que pesaron mucho más allá de la media, jalan finalmente esa mediana y mueven el comportamiento de los datos hacia algún lado, ¿no? Que en este caso, a pesar de ser pocos en número, lo mueven de una manera bastante significativa en cuanto a la distribución. Creo que eso es la manera en la que tenemos que aprender a ver la estadística y la interpretación. Entonces, de antemano, te agradezco mucho, Javier. No, pues no tienes que agradecer para eso. Es el curso que, bueno, que también sirve para esas cosas. Digo, no es un curso de estadística, ¿no? Pero bueno, recordar esas cosas. Y también, pues, en las implicaciones prácticas, si quieren caracterizar un conjunto de datos, o sea, como que ya en automático dan por hecho, saquen el promedio, pero pues también saquen la mediana, porque pueden pasar dos cosas. La mediana y la media van a ser iguales, puede parecer redundante. Ok, solo reporto la media, pero si son muy diferentes, pues ahí también diría la juventud, ahí pues hay red flags de que algo está pasando con los datos, ¿no? Y ya lo pueden indagar, y lo pueden indagar con esta cuestión de las gráficas, ¿no? Que es para lo que sirven. Entonces, bueno, pues eso, por eso, digo, me gustan las gráficas de caja, porque además no son tan conocidas, ¿no? O sea, todo el mundo piensa en gráficas y piensa en gráficas de pastel, que paradójicamente son las menos útiles. Los estadísticos odian las gráficas de pastel, y hay ciertas razones. O en histogramas, o en gráficas de barras. Los boxplot pues no los pelan tanto, pero pues son bastante útiles, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, por eso partimos de un boxplot. Estos son boxplots sencillos, ¿no? O sea, por default, pues solamente nos sale la grafiquita. La caja, pues le pone ahí un colorcito gris. Nos aparece la leyenda. Podemos empezar a modificar cosas, ¿no? Por ejemplo, vean, hay una línea de código. Ahorita ya se modificó un poquito la numeración porque le agregué líneas, pero pues estamos más o menos en lo mismo. Vean, hay una que simplemente le agregué el argumento range igual a 0, ejecútenlo y vean qué pasa. Lo que pasa es que nos quita la prueba de los outliers, ¿no? O sea, simplemente extiende el bigote hacia el valor máximo, lo cual posiblemente no sea buena idea por lo que acabamos de platicar ahorita, pero se puede, ¿no? O sea, nosotros definimos si queremos que nos marque los outliers o que no nos lo marque. De hecho, por default lo hace. En realidad podemos modificar un montón de cosas, ¿no? Como de costumbre, si lo queremos saber con más precisión, lo que hacemos o lo que podemos hacer o lo que es más recomendable hacer es invocar la ayuda. Y si nos vamos a la ayuda de la función boxplot,
aquí vienen indicados todos los argumentos que nosotros podemos modificar. Y bueno, ya saben, después viene la descripción. Por ejemplo, miren. Les decía, los boxplot, lo más común es que se pongan verticales, pero se pueden poner horizontales, ahí es cuando se ven como bigotitos, las líneas del mínimo y del máximo, y eso lo podemos hacer aquí con el argumento horizontal. Es un argumento lógico. Entonces, si queremos que lo haga horizontal, tendríamos que escribir boxplot, seguimos trabajando con peso, ¿no? Entonces, HG, signo de pesos, peso, coma, horizontal, igual a, y si funciona como argumento lógico, si queremos que se vea horizontal, ¿qué le pondríamos? Pues T, ¿no? T de true, ¿no? T mayúscula. Lo ejecutamos y es la misma gráfica, pero en horizontal, ¿no? Entonces podemos modificar eso. Podemos modificar muchas cosas, que es lo que ahorita vamos a ver. Antes de entrar en los modificadores, digamos, ya visuales como tal. De hecho, por ejemplo, vean aquí, directamente boxplot, pues lo tenemos que aplicar para una sola variable. Pero podemos hacer también boxplot para diferentes variables. Podemos seleccionar múltiples columnas con los corchetes. Por ejemplo, aquí nos da el boxplot de 3 variables, peso, longitud y mercurio. Posiblemente en este caso eso no es buena idea, porque como están en unidades diferentes, pues pesos son miles y mercurio son décimas, entonces pues la variabilidad, o sea, no es buena idea representarlos en la misma escala, pero bueno, se puede. En algunos otros casos puede hacer más sentido. Más interesante y útil todavía es que podemos modificar, usar cierta sintaxis, de hecho no solamente para boxplot, ahora estoy tomando los boxplot como modelos, pero para múltiples gráficas y de hecho para múltiples análisis, no solamente para gráficas, en donde queremos analizar una sola variable a la vez, pero separado por un factor, así como lo hacíamos hace rato con tapply, ¿no? De, ok, quiero que me dé la media, pero no quiero que me dé la media de todos los peces, quiero que me dé la media de cada especie. También lo podemos hacer con gráficas como los boxplot, ¿no? O sea, porque por ejemplo aquí regresamos a lo que ya hemos comentado, ¿no? O sea, este es el boxplot del total de peces y pues resalta lo que también ahorita platicamos de la gran variabilidad, pero quizá si lo hacemos separado por especie, esos patrones de variación pues ya sean más comprensibles. Lo podemos hacer, por supuesto, o por el factor que queramos, por año, por especie, y ahí vamos a utilizar un operador que ya habíamos utilizado, que son las virgulillas. Entonces, vean, en esta línea de código, aquí lo voy a hacer primero con mercurio. Boxplot, HG, signo de peso de mercurio. La virgulilla, recuerden que la virgulilla se lee como en función de. Entonces, cuando usan la virgulilla, primero ponen la variable para la que quieren hacer la gráfica y después ponen el factor. Aquí le estamos diciendo a R, a ver R, hazme un boxplot de los datos de mercurio, pero en función de fechas, separados por fecha, lo ejecutamos y vean que esta es la variación y las tendencias de los niveles de mercurio, pero para cada año por separado. De hecho, aquí podemos utilizar algunas variantes y funciona. O sea, de hecho, para que vean que sí va a ser una gráfica diferente, vamos a borrar la que ya tenemos, recuerden, con la escobita, se puede borrar lo que tenemos acumulado. Puede funcionar de esta forma, o si queremos escribir menos, podemos, o sea, la idea sería la misma, pero poner solo los nombres de las columnas separados por la virgulilla, y si están en el mismo archivo, si están en el mismo objeto, simplemente agregamos el nombre del objeto con la con el argumento de ira. La ventaja de la sintaxis de arriba es que permite poder hacer gráficas en donde la variable venga en un objeto, en un archivo, y el factor venga en otro, ¿no? Porque, pues, en cada uno especificamos el objeto, y a veces, pues sí, pasa eso, ¿no? Pero si toda nuestra información está en el mismo archivo, está en el mismo objeto, pues esto pues, nos ahorra escribir un poco, ¿no? Porque entonces ponemos una sola vez HG, no tenemos que estar repitiendo HG, HG,
y nada más ponemos los encabezados y funciona exactamente igual. Ejecuten esta línea de código y pues vean, desaparece exactamente la misma gráfica. Y lo podemos hacer para cualquier variable y para cualquier factor, ¿no? Por ejemplo, aquí la variable fue mercurio, el factor fue la fecha. Aquí, en esta otra línea de código, sería para la variable peso en función del factor especie, ¿no? Lo ejecutamos y nos da las gráficas del peso, el boxplot de peso para cada especie por separado. ¿Por qué en algunas se ve como una sola línea? Pues porque recuerden que había algunas especies para las que había un solo individuo, es la raya, o muy poquitos individuos muy parecidos, ¿no? De hecho, vean que ahí ya los patrones de variación se ven más ordenados. Sí hay algunas especies que tienen ahí un valor como muy disparado, pero aquí vemos que más bien esa variación es porque había una mezcla de especies, ¿no? Y que de hecho sí hay especies que en tendencia son más chiquitas y especies que en tendencia son más grandotas, ¿no? Aunque bueno, sigue existiendo cierta variación. Entonces, bueno, podemos jugar con la sintaxis, pero ahora también vamos a jugar con la visualización, que además es la parte más entretenida, ¿no? Porque pues es lo que nos permite hacer más atractivas las gráficas. Ahorita para agilizarlo un poco, lo que vamos a hacer es ir corriendo cada línea de código y ustedes díganme, o sea, esta va a ser como nuestra gráfica base. O sea, vamos a seguir haciendo diferentes versiones de este boxplot, de el peso separado por especie, pero le vamos a ir agregando argumentos que lo que van a cambiar es el aspecto de la gráfica. Entonces lo ejecutamos y díganme qué le ven de diferente a la gráfica. Y ya de ahí analizamos, ¿no? ¿Qué fue lo que le modificamos en los argumentos? Entonces ahora vamos a ejecutar, hay un espacio. El de la línea, bueno, en mi caso la línea 102, ¿no? Puede variar un poco en el de ustedes, pero bueno, ejecuten la siguiente línea y díganme qué cambió. De hecho es una gráfica muy parecida, ¿no? Aparentemente no cambió nada, pero sí cambió algo. ¿El color? Ahí todavía no, igual y si te cambió el color es que ya ejecutaste algunas líneas adelante, Areli, pero la primerita, la que termina con YLab igual a peso. Ajá, dice Vivi, los nombres, efectivamente, vean, las gráficas se acumulan. Entonces, con las flechitas nos podemos regresar. Y la gráfica se parece mucho, pero aquí por default ponía los nombres de las columnas. Si nosotros queremos modificar la leyenda de los ejes, lo podemos hacer. Vean que ahí la diferencia, lo que le agregamos, son dos argumentos, el argumento XLab y el argumento YLab. Entonces podemos modificar exactamente qué dice en cada uno de los ejes. De hecho, podemos empezar a jugar, que además es el punto, ¿no? Por ejemplo, en YLab dice peso, podemos poner las unidades, ¿no? Escriban ahí en esa misma línea, peso, entre paréntesis gramos, vuelvan a ejecutar y vean que les aparece en la gráfica. De hecho, más bien les hace otra gráfica, la otra ahí sigue, pero ya quedó atrás. Y entonces, ustedes pueden poner cualquier leyenda, le pueden poner el texto que quieran, siempre y cuando esté entrecomillado, ¿no? Pero bueno, le pueden poner como gusten, le pueden poner aquí taxón o como sea. Entonces, bueno, vamos, ya ejecutamos esa línea. Ahora ejecuten la siguiente línea y díganme qué cambió. Esta otra gráfica técnicamente es el mismo boxplot, pero ahora qué cambió. De hecho, cambiaron un par de cosas. ¿El color? Una, ahora sí, el color. En las anteriores, las cajitas eran grises. Ahora las cajitas son verdes. ¿Y qué otra cosa cambió? Cambiaron La los escala. nombres. Cambió la escala. De hecho, para que sea más obvio, ahora ejecuten la siguiente línea de código. Aquí sí es más obvio que cambió el tamaño del texto. Eso lo podemos modificar. Que noten ahí qué argumentos agregamos. Para el color, agregamos el argumento col, y ahorita vamos a hablar un poco más de la cuestión de los colores. Y el tamaño de las letras lo modificamos con el argumento sex, con C, que es de character expansion. De hecho, esto, o sea, R es tan modular que ustedes pueden definir si quieren cambiar, por ejemplo, si quieren aumentar o disminuir el tamaño, si lo quieren hacer para todo el texto en la gráfica o para qué parte de la gráfica lo quieren hacer, ¿no? O sea, el argumento
que escala, aumenta o disminuye el tamaño del texto es sex. Si solamente ponen sex, lo va a hacer para todo el texto, pero lo pueden hacer por separado. O sea, sex.axis va a reescalar, pero el tamaño de texto de los ejes. Sex.lab, el de las etiquetas. Sex.main, el del título. Por ejemplo, vean en esta línea de código lo que hicimos, y la forma en la que funciona es en términos de escala. El tamaño original es el 1, el 100%, y entonces, si los quieren hacer más grandes o más chiquitos, si lo quieren hacer más chiquito, ponen valores menores a 1, si lo quieren hacer más grande, ponen valores mayores a 1. ¿Qué hice? O sea, ¿por qué las letras del eje se ven más chiquitas? Porque las reduje en un 70%. ¿Por qué las de las etiquetas de los ejes se ven más grandotas? Porque las dupliqué, le puse 2. Lo pueden modificar. Aquí podríamos decir, no, la de los ejes, pues igual más chiquitas todavía, ¿no? Vean, 0.5 y 2, y vean, sí, muy chiquitas, dirían, no, exageré. Vamos a ponerle 0.8. Y la de las etiquetas igual y dirían, o sea, sí quería que estuvieran más grandes, pero el doble es demasiado. Entonces vamos a hacerlo 50% más grandes, o sea, 1.5, el tamaño original y otro 50%. Y vean ahí, ya se ve más chiquito, esto más grande, pero no tan exagerado, ¿no? Entonces, eso, pueden empezar a jugar con eso. En este caso, es el argumento sex y sus modificaciones. Ahora, vamos a correr la siguiente línea de código, la que termina en las igual a 2, ejecútenla y díganme qué cambió. Igual cambiaron un par de cosas. ¿Qué se ve de diferente en esta gráfica que hicimos ahorita? Con esta línea de código, con respecto a las que habíamos hecho antes, con respecto a la anterior. La forma en la que están escritos las especies y además los colores. Ajá, cambió el color, de un verde pasó como a algo que es como una especie de amarillito. Y la otra, exactamente, como comenta Judith, que también lo comenta Sayuri y Alex en el chat, la disposición de la leyenda. De hecho, eso es lo que modificamos. Para eso sirve la función las. Eso lo que cambia es la orientación de las etiquetas. De hecho, es un valor numérico, pero ese valor numérico, pues es como un código. Puede ser desde 0 hasta 3. Todo eso está aquí en la guía. Vean, pueden cambiar el tipo de símbolo, ahorita lo vamos a ver eso, pueden cambiar la fuente, pueden definir que aparezca, por ejemplo, aquí si quisiéramos que las especies aparecieran en cursivas, que sería lo más adecuado, con el argumento font, pueden cambiar la orientación, y esto es para determinar la orientación de las etiquetas de los ejes. Entonces, vean, por ejemplo, ahorita le pusimos las igual a 2, y eso hace que las etiquetas queden perpendiculares al eje. Si quisiéramos que quedaran verticales, independientemente de que sea el eje X o el eje Y, le ponemos la igual a 3 y quedan siempre verticales, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, las igual a 1, quedan siempre horizontales. Y si le ponemos las igual a 0, siempre quedan paralelas al eje. En este caso, lo más conveniente para que se vean los nombres de todas las especies, porque si no, pues no se alcanzan a ver. Por eso modificamos las igual a 2 y entonces eso nos permite, bueno, aquí exageré, ya lo había ajustado, ¿no? Con lo de el tamaño de las etiquetas. De hecho, vamos a dejarlo en el tamaño original. Y pues ya se ve mejor, ¿no? Y cambiamos los colores, pero nótese, o sea, el color se define con el argumento col, pero vean que en este caso puse un nombre y en este caso puse un número. Esto también es una cuestión interesante, ¿no? La gestión de los colores en R, en las gráficas. Hay una gran gama de opciones de colores en R. De hecho, si quieren saber cuál es la gama completa, al menos la gama de colores predefinidos, hay una función para eso. La función es colors. Ahí está en el script. Ejecútenla, colors, paréntesis, para que se ejecute como función, aunque sean paréntesis vacíos.
Y les aparece una lista grande, de hecho, de 657. O sea, hay 657 colores predefinidos que ustedes pueden utilizar en R. Hay muchas tonalidades, pero tienen ya colores que están establecidos. Entonces, para que aparezcan, tienen que poner siempre entrecomillado el color. Por ejemplo, este, Misty Rose, pues suena que es como una tonalidad de rosita, supongo. Entonces podemos regresarnos vamos a regresarnos a estos, ¿no? Le cambiamos a esta gráfica, Sea Green, por Misty Rose, lo ejecutamos y sí, ciertamente es una tonalidad de rosita, ¿no? Pero ya son colores como preestablecidos. O sea, hay muchos amarillos, ¿no? O sea, dicen, bueno, yellow. Pues hay 5 tonalidades de amarillo. En realidad hay muchas más, ¿no? Pero bueno, o sea, están ordenadas alfabéticamente. Aquí hay otros tipos de amarillos en diferentes momentos. Algunos tienen nombres un poco enigmáticos. Bueno, o sea, magenta pues no tiene mucho pierde, pero bueno, de repente hay algunos que sí, ¿no? Como esto de Lemon Chiffon 1, 2, 3 y 4, pero pueden explorar, pero también el número funciona. O sea, pueden poner el nombre, pueden poner el número. O sea, por eso es que aquí es el 31, ¿no? El color 31, pues es un tipo de amarillito. Los colores 395, pues eran los que veíamos ahorita, que son verdes, ¿no? El lemon, no sé qué. Lemon Chiffon 1, ¿no? Es este color. Sí, de hecho, ahorita vamos a eso, Fabiola. Se pueden utilizar diferentes colores, ¿no? Pueden definir paletas de colores. Ahorita es un poquito más complicado, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. De hecho, bueno, para responder la pregunta de Fabiola, corran la línea de código que está abajo de Colors, otra vez de Boxplot, y vean que ahí cada cuadro tiene un color distinto, porque, bueno, ustedes pueden definir eso, ¿no? O sea, pueden definir que cada uno de los cuadros, o sea, ahí en el código, indique un color distinto para cada uno de ellos. O podemos establecer codificaciones, pueden establecer paletas de colores. De hecho, hay una función con la que pueden hacer eso. No la voy a poner en el script o igual. Sí, hay un color tomato, jitomate. Sí, de hecho, bueno, ahorita esperen el primero, porque si no se me va la idea, ¿no? Vean. Hay una función palette. Bueno, lo voy a poner en la ayuda, más bien, porque ahorita no la voy a utilizar, más bien. Con la que pueden establecer paletas gráficas y, por ejemplo, decir, ok, yo voy a hacer gráficas de dispersión. Eso, por ejemplo, es útil cuando tienen un proyecto en el que van a hacer varias gráficas de diferentes tipos, pero siempre quieren utilizar el mismo color o el mismo tono para la misma especie, ¿no? Por ejemplo, análisis multivariados, y comparan 3 especies, y entonces van a hacer diferentes gráficas, diferentes análisis, pero siempre quieren que tal especie sea o sea, queden puntitos de color rojo, tal especie queden puntitos de color verde, y tal especie queden puntitos de color negro, o algo por el estilo, ¿no? Y les digo, ese tipo de cosas son útiles. Déjenme ver si lo tengo. Es que no, creo que no lo tengo tan a la mano. Bueno, ahorita no lo tengo a la mano, pero por ahí tengo un script de algunos análisis que hice en donde se representa eso. Es que eso lo tengo en un disco duro externo. Si no, mañana se los enseño, pero bueno, pueden definir paletas de colores. Por ahí que preguntaban, dice Vivi, ¿hay alguna función que establezca colores aleatorios? Sí, hay algunos paquetes que ya tienen color predefinido, sí, y bueno, lo pueden modificar si no les gusta, pero si no es un tema de preocupación, pues sí, o sea, hay algunos paquetes o algunas funciones ya dan colores predefinidos por default, o si no le ponen nada, pues ya vieron, ¿no? Les aparece gris. Aunque usualmente, si sí quieren que aparezca un color, pues lo tienen que establecer. De hecho, o sea, pues ya vimos que la gama es bastante amplia. Y bueno, si los quieren, o sea, la función colors les da la lista. Si tienen la curiosidad de saber exactamente cómo se ve cada uno de ellos, bueno, eso no lo pueden ver directamente en R, pero pues en realidad en internet hay varias páginas. Déjenme mover esto. Si
googlean colores en R, hay varias páginas que les despliegan, o sea, varias personas se han tomado el tiempo y el esfuerzo de hacerlo, así como si fuera catálogo de cómics, de poner la muestra, ¿no? Al lado. Entonces, por ejemplo, ahorita a Alex le gustó, no sé si el nombre o el color o ambos, el color tomate o jitomate o como lo quieran traducir. Y si quieren saber cómo se ve, así se ve, ¿no? Así de, tomato, se ve bonito. Ay, pero a mí me gusta como más intenso, ¿no? Entonces vamos a ponerle tomato 3. Y pues ya, ¿no? O turquesa, turquoise, 1, 2. Entonces, ok, me gustó, ¿no? Lo pueden hacer así. Inclusive, pues tienen 657 colores disponibles para elegir. Pero si no les gusta ninguno de los 657, ustedes pueden crear su propio color. De hecho, hay una función con la que pueden crear sus colores o pueden modificar las tonalidades de los colores. De hecho, eso está un poquito más adelante en el script, pero igual y para de una vez cerrar esta parte del uso de colores en R, vamos a brincarnos esa parte porque, bueno, después viene esta parte de otro tipo de gráficas, ¿no? También histogramas, que es otro tipo de gráfica útil. Pero me voy a brincar tantitito, vamos a brincarnos esto de ist, esto de par-mf-row, hasta esta línea, que bueno, mi código ya lo modifica un poquito, pero es como alrededor de la 119, 120. Que, o sea, aquí lo tengo, la función de la que le estoy platicando, que es la que sirve para crear sus propios colores, es una función que se llama RGB, aunque como ya vieron en R, las funciones se pueden llegar a utilizar como argumentos, pero es una función como tal. Aquí está, es una función que sirve para especificar colores y los especifican en el formato RGB. De hecho, para que, o sea, porque aquí se las puse por una función muy específica, ¿no? Que en este caso, para que hagan otra cosa que también puede ser útil en R, que es empalmar gráficas diferentes. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del peso, ya vimos el boxplot del peso, ¿no? Y ya vimos que el boxplot, pues, nos da información interesante porque, pues, vemos las tendencias, o sea, vemos por dónde está la mediana, vemos el rango intercuartílico, vemos la variación y vemos que la variación es muy asimétrica y que hay ciertos outliers, ¿no? Pero en sí, para tener una idea más clara de la distribución, una mejor gráfica es el histograma. Si hacemos el histograma de peso, por ejemplo, con el código de arribita, el que dice ist hg peso, ejecútenlo, es una gráfica diferente, aunque pues de alguna forma son complementarias, porque aquí también nos confirma que la mayoría de los valores de peso para esos peces están en las primeras categorías. Aquí los intervalos de clase pues son como de medio kilo, ¿no? Entonces este intervalo de clase, esta barrita, corresponde a los peces entre 0 y 500 gramos. Bueno, 499. El siguiente, entre 500 y 1 kilo. 999 gramos, ¿no? De kilo a kilo y medio. De kilo y medio a 2 kilos. Entonces vean, las barras más altas, o sea, donde hay más peces, son las categorías sobre todo entre medio kilo y 1 kilo, y ya de ahí va bajando. Y hay algunos peces que rebasan los 2 kilos y medio, los 3 kilos, los 4 kilos, inclusive que le andan pegando a los 6 kilos, pero son poquitos. Es uno o unos cuantos, ¿no? Entonces, el histograma es otra gráfica, pero es complementaria. Y de hecho aquí, por ejemplo, podríamos decir, pues estaría padre, sería útil que pudiéramos representar simultáneamente el histograma y la gráfica de cajas. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Estamos usando R. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con una función que es par y con este argumento, porque par funciona un poco como options hace ratito. Hace ratito hablamos de la función options, que es una función que nos permite cambiar cosas, pero no solamente las cambia para esa línea de código, sino que las cambia de ahí en adelante. Par funciona para lo mismo, pero par es de parámetros gráficos, ¿no? Y también le podemos modificar un montón de cosas. Igual si invocamos la ayuda de la función par,
lo voy a ejecutar. Aquí nos dice, ¿no? Sirve para establecer o modificar o ajustar múltiples parámetros gráficos y por lo tanto hay un montón de argumentos, ¿no? Que ustedes pueden definir. Por ejemplo, cosas que ya vimos, pero para cada línea. O sea, si quieren que tenga siempre el mismo tamaño las letras, pues lo hacen con par y usan el argumento sex. Si quieren siempre, dicen, no, a mí, o sea, yo quiero poner el color, pero pues no quiero estar devanándome de si una es roja, o sea, siempre el mismo, lo hacen con col. Pero en este caso, el argumento que usamos es new, que esto nos sirve para superponer gráficas. Bueno, es una de las varias formas que nos da R para superponer gráficas. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, vámonos de nuevo a la línea de arriba, la de East, HG, peso, la ejecutamos. Y ahorita vean, cada vez que ejecutamos una línea de una gráfica, pues nos genera una gráfica nueva, ¿no? O sea, ya tenemos un acumulado de gráficas, aquí se están acumulando, nos podemos regresar o adelantar con las flechas, pero en principio, por default, cada vez que ejecutamos una función gráfica se genera una gráfica distinta, pero ahora, si antes de ejecutar la siguiente gráfica, ejecutamos la línea de código de arriba, esta de par, con el argumento new igual a true, ejecútenla, aparentemente no pasa nada, pero ahora vámonos a la línea de boxplot, la de abajito, ejecútenla y vean que se crea esa gráfica, pero se crea sobre la gráfica anterior. Entonces, ya quedan las dos gráficas superpuestas y ahí resulta un poco más clara la correspondencia de lo que nos dice cada una de ellas. Eso es algo útil, ¿no? Y lo podemos hacer modificando con la función par de parámetros, el argumento new igual a true. De hecho, se ve bien, es útil, o sea, ahí vean, coincide dónde están los mínimos, dónde están las tendencias en estas categorías y dónde quedan los outliers. Aunque se ve feita, ¿no? Porque, pues sí, o sea, tal cual, hicimos dos gráficas empalmadas. Inclusive, vean, las leyendas de la escala no coinciden al 100%, ¿no? Aquí podríamos mover una, que se puede, o quizá más fácil, quitar las leyendas de una de ellas, ¿no? Para que nos quede una sola escala. Pero además, se ve un poco feito porque, pues, aquí la caja pues tapa estas barras. No la tapa por completo, pero pues sí medio la tapa. Entonces, para que se vea mejor, ahora vamos a volver a hacerlo, pero vamos a ver qué es lo que cambia. Vuelvan a hacer, va de nuevo, otra vez, ejecutar la línea de código de East y ya. Generamos un histograma nuevo. Si queremos superponerle el boxplot, entonces vamos a ejecutar par, new igual a true, de nuevo. Pero ahora no ejecuten esta línea de código, sino váyanse a la de abajo. Aquí estamos utilizando el argumento call, pero no estamos poniendo un color, sino utilizamos la función RGB. Ejecútenlo para que vean qué pasa. ¿Qué tiene de diferente respecto a la que hicimos previamente? Ajá, exacto, Alex. No solamente tiene color, sino que es transparente. No exactamente transparente, sino que es translúcido. No solamente podemos ajustar los colores, no solamente podemos modificar la tonalidad, sino que podemos modificar el grado de transparencia. Si queremos que cierto elemento de la gráfica se vea translúcido porque se ve algo atrás, ¿no? Ahí utilizamos la función RGB y dentro de la función RGB este argumento que es alfa. Alfa es el grado de transparencia. De hecho, vean, vamos a volver a hacer lo mismo, pero modifíquenlo con alfa 0. Y bueno, para que se vea superpuesto, hay que volver a correrlo desde esta línea de arriba, ¿no? La del histograma, parámetros, y vuelvan a correr la línea que tiene el alfa. Alfa igual a 0 lo vuelve completamente transparente. Alfa igual a 1, vamos a volver a hacer lo mismo, nos subimos, histograma, par new. Alfa igual a 1 lo vuelve completamente opaco. Pueden definir el nivel de transparencia, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, o sea, yo quiero que, pues, sí se vea muy transparente.
Entonces, o sea, pero que sí se le vea color. Y pueden decir 0.05, vean, se le ve ahí un poquito de verde. O pueden decir, no, yo quiero que se vea translúcido, o sea, que se vean las líneas de atrás, pero que se note el color. Entonces, pues dejamos un 75% de transparencia. Vamos a volver a correrlo desde histograma, ¿no? Histograma, par new. Y entonces, no está tan translúcido, pero se alcanzan a distinguir las líneas, ¿no? Porque definimos un 75% de transparencia. Eso es con la función alfa. De hecho, RGB nos permite modificar los niveles de transparencia, pero además nos permite modificar las tonalidades. De hecho, es lo que quiere decir RGB. Si han oído del modelo de formación de colores RGB, ¿se acuerdan qué No. significa RGB? No. No. Rojo, verde y azul. Exactamente, red, green, blue. ¿Se acuerdan de los colores primarios? ¿Cuáles son los colores primarios? Azul, amarilla y rojo. Ajá, aunque de hecho eso es bajo cierto modelo, porque hay dos modelos de formación de colores, ¿no? O sea, generalmente lo que nosotros aprendemos es que los colores primarios son azul, amarillo y rojo, pero eso es desde la perspectiva de un modelo que llamamos el modelo aditivo, que es la formación de colores en los objetos, porque los objetos, el color que tiene, pues depende justamente de qué longitudes de onda absorben y qué longitudes de onda reflejan. Por ejemplo, cuando pintamos, pues eso lo vemos, ¿no? Pero hay otro modelo. ¿Se acuerdan cómo se define la luz blanca en términos del color? ¿Qué es la luz blanca? La combinación de todos los espectros, ¿no? De onda. Ajá, exacto, ¿no? La luz blanca se define como la suma de todos los colores, inclusive si se descompone en un prisma de Newton es como la portada del disco de Pink Floyd, ¿no? Porque tiene todos los colores. Pero es un modelo diferente. Si ustedes pintan, o sea, el blanco es siempre la suma de todos los colores. Si ustedes pintan y juntan todos los colores, mezclan todos los colores, ¿se pone blanco? No, se pone negro, ¿no? Se pone negro más bien, ¿no? Porque es un modelo distinto. O sea, ahí más bien el blanco es la ausencia de color y la suma de todos los colores da negro. O sea, en el modelo aditivo, los colores primarios, o sea, desde el punto de vista de la pintura o de los objetos, el color de los objetos, los colores primarios, pues son los que pues, hemos aprendido toda la vida, ¿no? Que era lo que comentábamos, rojo, amarillo y azul. Pero desde el punto de vista de la luz, o sea, en términos de el color directamente de la luz, los colores primarios son el rojo, el verde y el azul, y eso es lo que nos da todas las combinaciones. Y entonces, la forma en la que opera esta función, por eso hay 3 valores numéricos, porque ustedes definen el porcentaje de cada color primario, y eso es lo que les va a dar la combinación. Me dio un verdecito porque tengo 0 para el red, 1 para el green y 0 para el blue. Pero si yo le pongo, por ejemplo, 1, 0, 0, háganlo y ejecútenlo, pues sale un rojito translúcido. ¿Lo quieren opaco? Pues bueno, pónganle alfa igual a 1 o no le pongan nada, ¿no? Y ya se ve rojo, rojo. Si quieren un rojo, rojo. Si quieren un azul, pues le ponemos 0 para el rojo, 0 para el verde, 1 para el azul. O si queremos combinaciones, por ejemplo, si le pongo 1 para el rojo, 0 para el verde, 1 para el azul, sale violeta. Si le pongo esperen, lo puse en el lugar equivocado. 1 para el rojo, 1 para el verde, 0 para el azul, sale amarillo. ¿Qué pasa si le ponen 1 a todos? A ver, háganlo. 1, 1, 1, ejecútenlo. ¿De qué color aparece la cajita? Blanca, porque es la suma de todos los colores en la misma proporción, ¿no? ¿Y qué pasa si le ponen 0, 0 a todos? 0, 0, 0. ¿De qué color sería la caja? Negra, ¿no? Porque es la ausencia de color.
Entonces ustedes lo pueden definir y, o sea, aquí uno pensando en el 100%, pero pues pueden tener combinaciones, ¿no? Aquí se pueden poner artísticos, por eso les decía, si no les basta con las 600 y tantas combinaciones de colores, pueden crear su propio color, ¿no? Su propio nivel de transparencia. Por ejemplo, pueden decir, a ver, ¿qué pasa si yo pongo un color que tiene 100% de rojo? Quiero que tenga un toque de verde, pero nada más un toque. Y puede ser nada de azul. Pues vean, sale como una especie de naranjita, ¿no? Dicen, ay, ¿qué tal si sí le pongo un poco de azul, pero poquito? Le voy a poner un 10% de un 10% de azul. Pues en realidad no cambia mucho, ¿no? A ver, vamos a ponerle un 7% de azul. Vean, eso ya le da una tonalidad como más rosita, ¿no? Entonces, literalmente pueden crear sus propios colores en R, ¿no? Y pues básicamente, pues es un número de combinaciones casi infinitas, ¿no? Así de vamos a bajarle al rojo, vamos a ponerle un 40% de rojo. Ah, pues miren, es como una especie de azul grisáceo, ¿no? No, se ve muy azul. Vamos a ponerle 25% de azul. Ah, pues se ve como verdoso, demasiado verde, ¿no? Vamos a quitar el componente verde, vamos a ponerle aquí 0. Ah, pues sale como violeta. O sea, pueden jugar con eso, pueden jugar con el nivel de transparencia, ¿no? Es, pues me gusta ese color, pero lo quiero translúcido. Lo quiero 50% translúcido. Ah, pues ahí está, ¿no? Y bueno, ahí se ve más clarito, pero en realidad es translúcido, ¿no? O sea, se nota que es translúcido cuando lo superponen en una gráfica previa. Si lo hacemos aquí, East, Par, y el color, ¿no? Entonces, les da, bueno, R les da una gran gama de posibilidades para todo, pero quizá es más notorio en términos de los parámetros gráficos. De hecho, bueno, o sea, esta parte, pues me brinqué una partecita de las gráficas. No agotamos todo esto y de hecho nos quedan 5 minutos, entonces quizá quería terminar y de hecho quería empezar el de Ggplot2, creo que nos va a dar tiempo. Entonces, quizá, ¿qué hacemos? ¿Terminamos esto? No, es que todavía nos faltan varias cosas de aquí. Mejor ya lo terminamos bien mañana. De hecho, justo como para cerrar esta parte de la versatilidad de los tipos de gráficas que podemos hacer con R. O sea, ahorita ya se dieron cuenta de cómo podemos jugar, por ejemplo, con el color, y eso nos da muchas posibilidades, pero en realidad podemos hacer otro tipo de gráficas. Podemos hacer gráficas, por ejemplo, también tridimensionales. Dice Karen, cuando mande los avances de mi tesis, nada, lo voy a andar cambiando. Ay, sí, he creado un monstruo, ¿no? Después me van a reclamar los asesores de, en lugar de analizar los datos, dedicó toda la semana a cambiar los colores de las gráficas. No, no hagan eso, no lo hagan, ¿no? O sea, es fuerte la tentación, yo lo sé, pero no es para tanto, ¿no? O sea, es un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que está bien que sepan hacer esto, pero tampoco le dediquen demasiado tiempo. Y bueno, más bien les voy a enseñar algo rápido, porque inclusive había abierto, tenía preparados unos scripts para mostrarle, creí que íbamos a avanzar un poco más rápido, pero una vez se los muestro, porque se pueden hacer no solamente gráficas con muchos colores y personalizar los colores, sino se pueden hacer, por ejemplo, gráficas tridimensionales. Les voy a mostrar algunas que esto va a ser demostrativo porque de hecho no tienen ni los paquetes ni los datos. De hecho, para poder hacer y visualizar gráficas tridimensionales requieren por lo menos un paquete que se llama RGL, pero ahorita nada más se los voy a mostrar. Déjenme ver. Algunos ejemplos de cómo se ven gráficas tridimensionales hechas en R. No, esperen. Ya me acordé. Aquí. De hecho, este es un conjunto de datos de un paquete que no tienen de morfometría geométrica que se llama Geomorph, por eso les digo, ahorita nada se los voy a enseñar. Voy a activar los datos. De hecho, hay que hacer ciertos análisis para que puedan ver esa gráfica. Y aquí está la gráfica, aparece en un visor independiente. Es una gráfica, y no solamente, o sea, cuando en R decimos gráfica tridimensional, no es como Excel, porque Excel tiene gráficas tridimensionales,
en el sentido de que se ven con relieve. Aquí no solamente es que se vea con relieve, es realmente tridimensional. La pueden mover, la pueden observar desde diferentes ángulos y pueden ver las diferentes dimensiones. Esto es un conjunto de datos de morfometría geométrica. Estos son conchas, son caparazones de unos bivalvos. Los scallops son los que llaman vieiras. No sé si ubican a las vieiras, que son como parientes de armejitas. De hecho, esto es de un artículo que se publicó de variación morfométrica en diferentes especies de vieiras. Y lo que estamos viendo aquí, cada puntito es un individuo y estamos viendo la variación de la forma de diferentes partes de su caparazón. Este es un ejemplo de cómo podemos ver y para qué nos puede servir una gráfica tridimensional. Pues aquí no nada más para que se vea bonita. De hecho, les voy a mostrar este otro, que además este me gusta mucho. Es un tipo de gráfica, pues, muy útil y además se ve muy padre. Creo que en este script es donde sí está como 3D. Sí, es esta. De hecho, aquí por eso tenía este ambiente guardado, porque en realidad ahorita le voy a dar clic y va a salir la gráfica, pero para que salga esta gráfica hay que hacer un montón de análisis previos y hacer un montón de código previo. Pero aquí ya sale. La voy a poner en grande. O sea, esta es la gráfica en 2 dimensiones, pero esta es la vista de manera tridimensional. ¿Qué tipo de gráfica es? ¿Qué parece? ¿O qué tipo de figura o de imagen? ¿Qué parece eso? Me recuerda un cladograma. Es un cladograma, un árbol filogenético, pero no es solo un cladograma. O sea, es en parte un cladograma, pero en realidad es una filogenia superpuesta a un análisis de componentes principales. Este es un tipo de gráfica, un tipo de análisis que se llama filomorfoespacio. El filomorfoespacio permite comparar la relación filogenética con la similitud morfológica. Este análisis, o sea, si lo vemos desde este ángulo, esto es la variación morfológica, o sea, esta gráfica es un análisis de componentes principales de la variación morfológica, pero lo podemos relacionar, son diferentes especies, con cómo están relacionadas esas especies, ¿no? Entonces, si queremos ver nada más las relaciones filogenéticas, lo vemos de esta forma. Si queremos ver la relación morfológica, lo vemos desde aquí, pues entre más cercanas, más parecidas morfológicamente, y lo podemos girar y lo podemos ver desde diferentes ángulos. Así que, pues como pueden darse cuenta, las posibilidades de gráficas con R, pues sería exagerado decir que son infinitas, pero pues son ciertamente muy amplias, ¿no? Quizás de los aspectos más poderosos, también un poco más complicados de dominar en R, pero pues cuando lo dominan, pues vean que pueden hacer gráficas bastante espectaculares, ¿no? Entonces es parte de la idea. Ya estamos sobre el tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Es que, bueno, quiero detenerme de repente en cada caso y se nos va un poquito. Sí, casi, Jesús. Vamos a dejar hasta aquí. Tenemos varias cosas en el tintero. De hecho, nos queda solo un día, entonces queda solo un día y muchas cosas que quisiera decirles, pero bueno, vamos a tratar de cerrar esta parte de gráficas mañana, empezando más o menos rápido, bueno, de una forma un poco ágil, para poder hablar también de análisis estadísticos, pruebas de hipótesis, ANOVA, que también tengo algunos scripts de eso y se los quiero mostrar. Pero bueno, mañana terminamos esto, vemos este otro script que es como para hacer paquetes. De hecho, les había pedido que lo descargaran pensando en que lo íbamos a hacer hoy, ya no es de tiempo, pero bueno, mañana sí valdría la pena. Y también hay algunas páginas de internet que pues tienen varios ejemplos padres de gráficas que pueden hacer con R, pero pues mejor mañana se las digo. Ahorita ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, sí quería al menos pues poder avanzar un poco y mostrarles un poco las posibilidades gráficas de R, que ya se dieron cuenta, ¿no? En realidad esto es casi la punta del iceberg, pero bueno, ya empezaron a darse cuenta de las posibilidades que hay en general para hacer análisis con R, pero sobre todo para la parte de gráficas. Ya son las 9:02, entonces vamos a dejar hasta aquí. Bueno, al menos de mi parte, yo ya me callo, ya le dejo aquí. No sé si ustedes tengan alguna pregunta de lo que hicimos del script, si les salió todo, los análisis, las gráficas, ¿todo bien? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿todo bien hasta ahorita? Sí. Perfecto. Sí, profe. Todo bien, Bueno. profe, gracias. Muy bien, pues entonces ya lo dejo hasta aquí. Y pues nos vemos mañana para cerrar el curso. Entonces, pues cuídense, que tengan bonita noche. Hasta mañana.
Igualmente. Mañana. Gracias, hasta mañana. Mañana, profe, buenas noches. Hasta Bye, hasta mañana. mañana. Nos vemos, profesor. Gracias, hasta luego.